Se ha convertido en una especie de ídolo. El ejército, casi los generales en sus discursos siempre lo nombran, señalan que el Perito Moreno marcó las fronteras de la patria definitivamente. Y bueno, y voy a empezar con ese capítulo, el capítulo de los límites. Bueno, algo que pareció muy patriótico, o que de haber inflado de orgullo a muchos, que fue la defensa de esa frontera realmente artificial que había entre Chile y la Argentina, por parte del Perito Moreno, su perspicacia y su conocimiento también en ganar posiciones. Lo hizo famoso en muchos políticos nacionalistas, por supuesto, y también en el Ejército Nacional. Y porque fue realmente la frontera que justificó a los ejércitos. Sin fronteras en el mundo tal vez no habría ejército. Los ejércitos son para defender las fronteras. Bueno, ante realmente el crecimiento del mundo, ante la cosa increíble de la Unión Europea, donde los países europeos que se pasaron luchando entre ellos por pocos kilómetros. Acuérdense la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se pelearon Francia y Alemania por Alsacia, por ejemplo, y murieron 10 millones de jóvenes, 10 millones de jóvenes. Bueno, ver aquellas guerras totales entre las diversas naciones de Europa, y las naciones de Europa tienen distinto idioma, tienen distinta religión, tienen distintas costumbres, y que hayan podido superar todo eso después de la guerra del 45, una guerra que debe avergonzar por la eternidad al género humano. Después de esa guerra comenzaron ya las conversaciones, y hoy tenemos la Unión Europea, que hasta ha logrado una única moneda, el euro, salvo 3 o 4 excepciones. Es una cosa, si uno esto lo contaba en el año 44 o 45, dice, este señor está completamente loco. Que se haya llegado a eso realmente revela una inteligencia, una viveza y también un sentido humano, de decir que cuáles son nuestras diferencias, por qué tenemos que pelearnos, por qué tenemos que tener fronteras. Yo he pasado últimamente casi por todos los países europeos y no tuve que mostrar ningún pasaporte ni DNI. Hoy acá nos bajaron a todos en Zapala y tuvimos que bajar con el DNI, nos llamó la atención el oficial de Gendarmería. Bien, y en aquel tiempo, en esa lucha amarga, hay que leer los artículos de la época, entre argentinos y chilenos por la frontera. ¿Pero por qué? Si ya lo había dicho Bolívar, el sueño nuestro, y tenemos que hacerlo, son los Estados Unidos de Latinoamérica. Tenemos la misma religión, el mismo idioma, las mismas costumbres, las mismas tradiciones. ¿Por qué nos tienen que separar fronteras? Bueno, allí se nota realmente o la pequeñez de los políticos que intervinieron en esto, o el afán demagógico, porque se hizo mucho racismo, y el llegar al final del marcamiento de la frontera. No tiene explicación. Uno lee todos los artículos, lee los editoriales de los grandes diarios, y no se sabe por qué se quiere hacer una frontera tan fija al milímetro. Y evidentemente el más capaz para marcar la frontera fue el Perito Moreno. Esta administración tomaría a su cargo esta protección, vigilancia y organización para llevar a cabo, evitar la desaparición de esta raza autóctona exclusivamente argentina. Qué cuidado, ¿no? Antes le habían metido bala,
pero ahora querían cuidarlo, quedaban 2 o 3. Dice, suena cínico e irónico que justo los partidarios de la línea de la que hablábamos se preocuparan por el tehuelche, luego que Roca les había metido... No, esto lo digo yo. Suena cínico e irónico que justo los partidarios de la línea de la que hablábamos se preocuparan por el tehuelche, luego que Roca les había metido balas sin preguntar si eran argentinos o malayos, y ahora se preocupaban por quienes los administradores escoceses de las estancias británicas los habían matado como a zorros merodeadores con la acusación que les robaban las ovejas. De pronto, Buenos Aires se acordaba de que los tehuelches eran argentinos. Con absoluta potestad el proyecto oficial agregaba que, textual, el objeto principal es poder llegar a contar con una colonia formada por personal de raza pura tehuelche, donde se les vinculará también la obligación de hablar en ese idioma. En esas colonias hasta se legislaba la procreación de los tehuelches, ya que se dice en el proyecto, para su permanencia en los sitios que se le designen y puedan desarrollar su vida común y procrearse en la forma en que el Estado lo desea. Lo siguiente, dice, los casamientos, textual, solo se autorizarán practicarlos entre elementos de ambos sexos que comprueben las autoridades encargadas a este particular la pureza de la raza, pues de lo contrario perderán todo derecho a vivir en esta colonia. Y se es claro, muy severo con las mujeres, ya que se dice, textual, a estas mismas condiciones están sujetas las mujeres que infrinjan las ordenanzas y tengan hijos con personas ajenas a esta reserva o extranjeros, para lo cual serán separados de esta reserva perdiendo todo derecho a permanecer en ella. Y, sigue textual, se creará durante los 5 primeros años desde su instalación un premio que se entregará a la madre que dé a luz durante ese lapso de tiempo, comprobando con el certificado de pureza, para lo cual ya se buscará el medio para poderlo poner en práctica. Auspiciada por Parque Nacional. Pureza de raza sí, pero nada de que practicaran su propia religión. Lo dice el proyecto, textual. Los componentes de la colonia deberán ser bautizados y permanecer a la religión católica, la que les será fomentada periódicamente y en lo posible por elementos de nuestro clero. Es para no creer. Luego el proyecto señala que los pampas son los indios argentinos y dice, y los araucanos son netamente chilenos. El proyecto finalmente no llegó a concretarse, aunque los odios sí siguieron cimentándose y se llegó al máximo de tensión en la casi guerra entre Videla y Pinochet por el Bigle. 2 hermanos ideológicos, más todavía verdaderamente gemelos de ideas, que casi concretan el sueño perverso de quién gana a quién, sueño cobijado por muchos todavía en sectores de los 2 países. Pero la vida les responde con fórmulas mucho más libres y humanas. Más de la mitad de la población patagónica argentina tiene o una madre chilena o parientes sanguíneos del otro lado de la cordillera, porque pese a las montañas, la gente de ambos lados dio y sigue dando los pasos para conocerse y amarse. Te quería preguntar acá, Osvaldo Bayer, si podría hacer un paralelismo entre la campaña El Desierto de Rosas y la de Roca, para ver similitudes y diferencias. Bueno, justamente yo acá tengo un escrito de Rosas que daría por tierra con todas las teorías que hemos leído hoy de Sarmiento y compañía. Es textual. Está escrito en las memorias de Rosas, pero es decir, el documento es una carta de 1820 a Martín Rodríguez, que era el gobernador de Buenos Aires, consejos de Rosas a Martín Rodríguez sobre el trato a los indios, dice textualmente: la empresa más riesgosa, peligrosa y fatal
capaz de concluir con la existencia, con el honor y con el resto de fortunas que ha quedado en la campaña, es la de sostener guerra a los indios y mover expedición contra ellos. Lejos, pues, de nosotros la ejecución de un proyecto de expedición. La paz es la que conviene a la provincia. Unos tratados que la afiancen, traerían la civilización, la población y el comercio. Serían el bálsamo que curase las heridas, que anteriores descuidos y planes mal concertados abrieron a la vida, honor y propiedades de los habitantes de la campaña y a centenares de familias. Los indios hasta llegarían a suplir la presente escasez de brazos en la campaña. En mis estancias en los cerrillos de San Martín, tengo algunos peones indios pampas que me son fieles y son de los mejores. Lo que yo he conseguido de ellos podrían conseguir otros hacendados poniendo los medios. Es decir, es bastante discutible este documento. No hay que matarlos porque podrían ser buenos peones. Y dice, en mi caso también, yo tengo en mi estancia. Pero este documento realmente está en contra de todos estos documentos que leímos hoy, o frases, porque se ve que los indios son haraganes, inservibles, asesinos, depredadores y qué sé yo. Es decir, Rosas le dice, no, un momentito. Dice, podríamos hacer planes, dice. Serían unos tratados que afianzarse, traerían la civilización, la población y el comercio. Serían el bálsamo que curase las heridas que anteriores descuidos y planes mal concertados abrieron a la vida, honor y propiedad de los habitantes de la campaña y centenares de familias. Los indios hasta llegarían a suplir la presente escasez de brazos en la campaña. Bueno, él aconseja no matarlos, él aconseja no hacer guerra. Pero ya había matado a 3.200 indios en sus anteriores, según los historiadores, en sus anteriores campañas. Cuando vio de que realmente pueden ser útiles y qué sé yo, entonces escribe esta carta a Martín García, a Martín Rodríguez y le dice, pare, ¿no? Un momentito, no matar a los indios. Pero tiene ese pasado cruel, porque también la muerte de los indios se hacía a degüello por parte de las tropas de Rosas. La expedición de Rosas fue contra los ranqueles, los ranquelche o mamuelche, como verdaderamente se llaman, del centro de la Pampa Seca y el sur de Córdoba, como te conocen. Claro, están frente al salado, en donde estaban Chorena, Rosas, Ramón Mejía, las estancias de la época. Entonces él, en la Sierra de la Ventana, se alió con los borogas, que son los verdaderos mapuches, que estaban llegando de Chile para esas fechas, a partir del 20, corrido por las guerras intestinas de Chile, producto de la guerra de independencia, igual que acá en Argentina, ¿cierto? Y sus aliados, los que van con él por la margen sur, son los caciques tehuelches, precisamente Catriel y Cachul, porque eran los que conocían el sur. Entonces, hay una táctica perfecta, conocedor de las diferencias étnicas, es decir, culturales, raciales, ¿no es cierto?, de las naciones entre sí, y hace intervenir a Ruy Huidobro, que viene del norte de Córdoba con el ejército, y Yanquetrú, el gran cacique Ranquel, le destruye las caballadas y la vacada, lo deja a pie, lo hace volver, luego el fraile al lado le mata 80 hombres en el cruce del Salado, Yanquetrú, pero muy enfermo y diezmada su tropa, muerto los hijos, en fin, se retira a la cordillera y queda vacío por un tiempo de Ranquel en el norte de la Pampa. Luego, bueno, viene todo lo que viene después, crecen los borogas con la historia, después se instala acá en Cucurán, viene también la Confederación. Roca ya no distingue entre los indígenas, el enemigo es el indio. Los intereses que se están moviendo, ganadero y todo lo demás, llevan a exterminar el indio. Y si de algún modo en Rosas campeó también un interés de ser gobernador, en fin, en Roca también el interés de ser presidente. El tema del indígena en la frontera era muy sensible, entonces quien lograra llevar paz a la frontera, como se decía entonces, tenía ganada la mitad de la presidencia y la ganó. Entonces, la táctica es la misma, norte-sur, todo lo demás, pero el enemigo es todo el indígena. Y Sayhueque, como mencionaba hoy, que era el único que no estaba en guerra
estaba en paz con el gobierno, cuando él ve que se le hace el campo orégano, como dije hoy, también lo elimina. Y ahí es donde Saigüe canta su canción de jactancia y queja. Esas son las diferencias. La táctica es la misma, pero ya entonces no se conocía y no se entendían las diferencias étnicas. Y estaba el Remington, estaba las tácticas modernas, el conocimiento de las aguadas a favor de todos los pasados que había indígenas y tantos blancos que estaban metidos en las tonderías. Esto es lo que hizo el cambio. La táctica rápida, tipo indígena, tipo Malón, contra la cual no pudo reaccionar el indígena. Quería dar un dato bibliográfico que tiene mucho interés sobre la campaña del desierto. Está en la mayoría de las bibliotecas de las ciudades, está la obra del Ejército Argentino, escrita como autor figura el Comando General del Ejército. Fue editada en 1924 por el Círculo Militar. Se llama Política seguida con el aborigen. Son 3 tomos. Política seguida con el origen. Bueno, y aquí quería decir que ya desde el primer tomo, los mapuches, por la historia esta oficial de los militares, figuran siempre, se les dice siempre los indios chilenos. Ya lo decía el Ejército en esta edición de esta obra. Pero realmente es interesante para ver cómo funcionaba el Ejército en esta expedición con sus generales, quienes intervinieron en tal lado, cuántos muertos hubo, por supuesto siempre los muertos eran los indios. Ahí dice uno de ellos, Estanislao Ceballos, dice que solamente el Ejército de toda la campaña perdió 20 soldados. ¿Qué intelectuales, qué gente que pertenecía al arte en esa época, de la que estábamos hablando, estuvieron atentos a todo esto que pasaba con el Perito Moreno, defendiendo a los aborígenes? ¿Quiénes son los que se destacaron? Hablaste de José Hernández. Quería saber qué otra gente del arte o intelectuales se refirieron a este tema. Tengo una lista de personas que hoy son absolutamente desconocidas, por eso no la traje. Pero José Hernández hizo realmente bastante. Además, lo interesante de José Hernández es la forma en que escribe. Cuando lo hace, digamos, en prosa, ¿no? En artículos políticos y todo eso, el respeto que tiene para con los pueblos originarios. En poesía se manda ciertas cosas también, licencias, bastante duro. Pero vos sabés que ahora no me acuerdo de decirte. Es una cosa que lo digo buscar y voy a tratar de hacer una nota, ¿no? Para realmente levantar a los que en aquella época fueron capaces de decir la otra opinión. La opinión verdaderamente cristiana, la opinión verdaderamente solidaria con esos habitantes del sur argentino. Hay unos cuantos, hay bastantes, sí, menos Sarmiento. Nosotros somos CONAD Mapuche y yo voy a leer un documento que elaboramos en representación de los demás CONAD. Bueno, acercándose el día en que se cumple el centenario de la creación de los parques nacionales, como pueblo nación mapuche, no queremos y no podemos estar ajenos a este hecho. Nosotros queremos hacer ejercicio de la memoria, rompiendo con el bronce con que generalmente la historia oficial cubre los hechos y los personajes del pasado lejano o reciente, lo que nos impide tener una visión diferente a la historia escrita por los genocidas que impidieron nuestro desarrollo. Es por ello que decimos que la creación de los parques nacionales fue otra de las formas mediante la cual se nos impuso una forma de relacionarnos con la naturaleza
completamente diferente a la que nosotros ejercíamos hasta ese momento. Esta nueva forma de relacionarnos nos indicaba que desde ese momento dejaríamos de ser parte de la Tierra y nos impedía cumplir con el rol fundamental, el de mantener el equilibrio que debe existir entre las fuerzas del Ichthyophil-Monien, es decir, las fuerzas de la biodiversidad. Es necesario en este ejercicio de refrescar la memoria decir que el perito Moreno ingresó a nuestro LOC, ganando la voluntad y confianza de nuestros loncos, y a través de la hospitalidad lograda desarrolló su labor de espionaje y recolección de datos topográficos y logísticos, fundamentales para la posterior invasión y destrucción cultural del pueblo mapuche a manos del terrorismo de Estado. De esta manera expulsó a nuestro pueblo a las tierras más inhóspitas para asegurarse del exterminio, ya que el nuevo Estado nos veía como un obstáculo para sus sueños de progreso y desarrollo. Como premio a los servicios prestados por el perito, el ejército argentino le regaló tierra y se aceptó gustosamente, donando una pequeña parte para la creación del Parque Nacional. Haciendo caso a esta alusión a la memoria, decimos que así como la sociedad no mapuche no reivindica como próceres a las figuras de Videla, Macera, Agosti, Asís y muchos más, nosotros no podemos reivindicar la llegada de este siniestro personaje y la pronta creación de los parques nacionales, como un golpe de suerte, ¿no? No lo podemos ver así, de esta manera. Este genocidio requirió de muchas complicidades y justificaciones, donde ciencias como la que representaba el perito estuvieron al servicio de este plan de exterminio. Seguramente hoy el perito Moreno se juraría en la audiencia debida para impedir ser juzgado por estos actos de servicio. Sin embargo, la invasión al territorio mapuche fue el primer genocidio aplicado bajo el concepto de seguridad nacional. Fue un verdadero genocidio, aplicando terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad. Decimos así también que ya que Argentina ratificó el convenio que crea el Tribunal Penal Internacional para juzgar los casos de violación de los derechos humanos, a la que nosotros indudablemente adherimos, cabe pensar que estaría dispuesto a entregar al general Julio Argentino Roca por genocidio, terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, repudiando también así a los llamados héroes oficiales, en este caso como al perito Moreno. Pero esta revisión la hacemos como un desafío, donde nos incluimos para ser capaces de crear una sociedad sin vencedores ni vencidos, de convivencia cultural y de enriquecimiento mutuo a través de recuperar la memoria y construir así juntos la interculturalidad. Basándonos en esta anhelada nueva relación, apostamos a que esta primera experiencia de revisar la historia se cumpla dando buenos frutos y se proyecte dejando una base sólida para las futuras generaciones.